Buenos días a todos. Gracias por esta invitación. Soy la doctora Lina Claudia Santos Hernández, médica general de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Soy especialista en medicina alternativa y farmacología vegetal y hago parte de la presidencia de la Sociedad de Médicos Generales. El día de hoy me invitaron a hablar con ustedes de enfermedad respiratoria del adulto. Vamos a empezar con definir qué es la enfermedad respiratoria del adulto. Son todas las enfermedades o patologías, sean agudas o crónicas, que afectan el tracto respiratorio. En ese encontramos la nariz, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos. Esta se clasifica tiene dos grandes ramas, una que es aguda y otra que es crónica, dependiendo su causa y su tiempo de evolución. Entonces, dentro de este grupo tenemos las patologías que son de corto tiempo, como los cuadros gripales, la influenza. Y en la parte crónica tenemos enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como la enfermedad intersticial y entre otras patologías que afectan al adulto. Encontramos que la infección respiratoria, según la Organización Mundial de la Salud, se considera que las infecciones respiratorias agudas son la principal causa de morbilidad y mortalidad por enfermedad infecciosa en todo el mundo. Sabemos que afecta tanto a los niños como a los adultos mayores, pero dentro de esta línea es característico que la mortalidad se ve muchísimo más alta en las edades extremas de la vida, es decir, los niños menores de 5 años y las personas mayores a 65 años. También a esto se le suma a las personas que tienen otras patologías como alteraciones del sistema inmunológico, pacientes con lupus, pacientes con enfermedades renales. También encontramos pacientes que tienen patologías como cáncer. Ellos hacen que su sistema inmune sea más deficiente y estas infecciones pueden ser de origen viral, que es bastante frecuente, y también por los cambios climáticos, también por bacterias, y ya que estas son contagiosas fácilmente y se propagan rápidamente. En Colombia vemos que hay ciertos picos en ciertas épocas del año donde se exacerban estas patologías de las infecciones respiratorias agudas y encontramos que se considera y se ve los cambios climáticos en nuestra región que hace que aumente la incidencia de la infección respiratoria aguda del adulto. Encontramos que existen también dentro de las infecciones respiratorias agudas, que son las que dijimos que eran de corto tiempo de evolución, y somos las que vamos a discutir en esta charla, se caracteriza porque estas personas existen dos ramas importantes. Una, que son las infecciones del tracto respiratorio superior, lo que comúnmente conocemos como gripa, resfriado, que son muy frecuentes en nuestro medio, que vemos que en el transporte público, nuestros compañeros, las personas cuidadoras de los adultos mayores, empiezan con un cuadro respiratorio que se caracteriza por moco, congestión, a veces se caracteriza porque tienen lloran los ojos, produce conjuntivitis. Y encontramos los pacientes que tienen infecciones respiratorias bajas, que son las que más nos preocupan, ya que pueden hacer cuadros graves como neumonía y hacen la causa de la morbimortalidad que habíamos hablado. Encontramos que la causa más frecuente de gérmenes que causan las infecciones respiratorias agudas en el adulto, encontramos entre ellos la influencia que habíamos hablado. Existen tres tipos diferentes: la parainfluencia, encontramos el virus incital respiratorio que afecta a los niños, encontramos el coronavirus, que es muy conocido pues por todo lo que ocurrió con la pandemia, encontramos el adenovirus, el rinovirus, encontramos el streptococcus pneumoniae y la influenza, que se encuentra muy frecuente en nuestro medio. Hay que tener en cuenta, cuando empezamos un cuadro respiratorio, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Una, nuestros signos de alarma. ¿Qué son signos de alarma? Es como unas banderitas rojas que cuando presentamos estos síntomas debemos acudir al médico. Es muy importante durante los picos, cuando hay mucha gente enferma con cuadros respiratorios, tratar de no colapsar los servicios de urgencias. Entonces es importante saber en qué momento yo debo acudir a mi servicio médico, cuándo debo acudir a un médico. Estos signos de alarma nos ayudan a darnos cuenta que debemos buscar atención médica temprana. ¿Cuáles son esos signos de alarma? La asfixia o la dificultad para respirar. Es cuando sentimos ahogo, sentimos que nos hace falta aire. También encontramos cuando se caracteriza porque tenemos dolor en nuestro pecho para respirar, para toser, nos sentimos en mal estado general, ya no queremos comer, ya estamos fatigados, cansados, decaídos. También encontramos que tenemos fiebre mayor a 38,5. Recuerde que fiebre es a partir de 38 durante más de 2 días consecutivos o de muy difícil manejo, que tomamos medicamentos que bajan la temperatura y no mejoramos. Y pues obviamente si nos vemos mal estado general, debemos acudir al médico.
Eso es supremamente importante porque los tratamientos, si se hacen de manera temprana, disminuye la posibilidad de la mortalidad. ¿Qué hago yo si empiezo a tener síntomas respiratorios? Es muy, muy importante el autocuidado para mí y para mi familia. Es importante que si yo empiezo con un cuadro respiratorio, también debo usar tapabocas para no contagiar a mi grupo familiar, más si dentro de mi hogar tenemos a un abuelo, tenemos un adulto mayor que convive con nosotros y nosotros iniciamos con síntomas, a pesar de que muchos de esos adultos mayores no salen de su casa, sí llevan muchas veces los cuidadores, las personas que viven con ellos, traen el germen al sitio donde está la persona comprometida y puede pues esa persona tener la complicación. Digamos, por ejemplo, si la paciente está recibiendo tratamiento para cáncer, quimioterapia y mi cuidador pues me lleva un cuadro respiratorio, es importante que esa persona se haga su autocuidado. ¿Cuál es ese autocuidado? Hay que lavarme las manos frecuentemente con agua y jabón. Lo mismo que lo que hablábamos de que es bastante contagioso. Entonces es importante que en ese tiempo lleguemos a casa, nos lavemos las manos, independientemente de que tengamos o no cuadro respiratorio, porque es bastante contagioso estos virus y bacterias. El uso de tapabocas para yo no contagiar a los demás, estar en un sitio ventilado y lo posiblemente solo, aislado de los demás para no contagiarlo. También es muy, muy, muy importante la hidratación. Hay que aumentar la cantidad de líquidos para que nos ayude a mejorar nuestro cuadro respiratorio. Y una cosa supremamente importante es la no autoformulación, ni de medicamentos ni de antibióticos. ¿Por qué? Porque muchas veces esto es un cuadro viral y los antibióticos no les sirven. Y lo que hacemos es hacer una resistencia a los antibióticos. En Colombia hay una resistencia alta a los antibióticos, ya que por ley los antibióticos se deben vender bajo fórmula médica, pero muchas veces pues todos conocemos que no se cumple esa regla y muchas personas empiezan con cuadros virales y toman antibiótico y puede que el cuadro viral se vaya a evolucionar en corto tiempo porque sea un resfriado común que dure una semana y nosotros digamos que fue por causa del antibiótico. ¿Qué es el problema del antibiótico? Porque la vez que yo realmente necesito un antibiótico, muy probablemente esas bacterias, esos gérmenes se van a volver resistentes a muchos antibióticos y cada vez es más difícil que nos hagan los antibióticos. Entonces es súper importante la no toma de antibióticos y de que si yo encuentro que me siento mal, debo acudir al médico. También debemos tener en cuenta evitar fumar tanto para la persona que tiene su cuadro respiratorio como los que conviven con las personas mayores. También hay que mirar que la alimentación debe ser adecuada y balanceada. Si es cierto, todos conocemos que los pacientes adultos mayores, los abuelos que viven con nosotros, después de cierta época en la vida se vuelven selectivos para comer. Hay muchas cosas que no comen, pero debemos ver que a pesar de que la ingesta muchas veces sea menor a lo habitual, debemos intentar que lo que coma sea saludable. O sea, que coma poco, más fraccionado y cosas que alimenten. Una proteína, carne, pollo, pescado, que trate de comer frutas, verduras, así un poco, un solo carbohidrato en su sentido, pero lo más importante es que lo que coma le alimente a los abuelos, a los adultos mayores. Y es importante que lo hagamos de esa manera, porque si no tenemos nutrientes, pues obviamente no va a tener cómo reaccionar contra la infección respiratoria. También pues es importante que al toser o estornudar o usamos el ángulo interno del codo o usamos una toalla de papel para cubrir nariz y boca y la desechamos y inmediatamente evitamos el contacto directo con nuestra mano y nos lavamos las manos. Uno cree que eso no es tan importante, pero no, nos damos cuenta de que eso corta la cadena de contagio. Y más en los momentos en que hay cambios climáticos y en nuestro país hay cambios, ahí empieza a haber exacerbación de los cuadros respiratorios. ¿Qué es una infección respiratoria leve? De la que hemos hablado. Los cuadros leves son generalmente de naturaleza viral, altamente contagiosos y de corta duración. Incluyen fiebre al inicio súbito, tos y otros síntomas como dolor de garganta, congestión nasal y síntomas como malestar general, que nos duelen los músculos, que estamos con un poquito de dolor de cabeza, pero pues el dolor es leve. Habíamos dicho que uno de los signos de alarma importantes era la fatiga. A veces la infección respiratoria leve puede dar muy leve, pero pues no limita nuestra vida. Ya si limita nuestra calidad de vida, ya eso es un signo de alarma que debemos buscar atención médica. Aunque generalmente las enfermedades se resuelven en pocos días, algunas personas pueden quedar con tos de aproximadamente entre 1 a 2 semanas y se debe resolver el cuadro. Y si no, hay que buscar atención médica.
La infección respiratoria grave, que habíamos dicho que existían dos, infección respiratoria aguda y infección respiratoria grave. El cuadro de inicio incluye que el cuadro debe ser menor a 14 días para ser aguda. Se caracteriza por fiebre de difícil manejo, tos y la dificultad para respirar, que no me entra el aire, que estoy fatigado, cansado. En caso de no ser manejada de forma adecuada y oportuna, puede causar la muerte. Por eso es tan importante buscar atención médica, pero también yo ir en el momento adecuado y pues más cuando hay picos respiratorios, acudir a los servicios de urgencias de manera responsable, ya que a veces los sistemas de urgencias cuando hay picos respiratorios colapsan y las personas que realmente necesitan la atención oportuna, pues los tiempos de espera son bastante amplios. Entonces muchas veces quien debe acudir al servicio de urgencia no acude y las personas que no deben acudir al servicio colapsan el servicio. Es más frecuente en personas que tienen los factores de riesgo que vamos a hablar. ¿Cuáles son los factores de riesgo de los pacientes que se pueden complicar con nuestra infección respiratoria aguda del adulto? Es ese paciente anciano, niños y personas con enfermedades crónicas o inmunodependientes, como pacientes que tengan cardiopatías, enfermedades huérfanas, enfermedades metabólicas, enfermedades pulmonares, pacientes renales, pacientes con VIH, SIDA, porque sabemos que su sistema inmune es deficiente, y los pacientes con enfermedades renales crónicas, pacientes con asma, EPOC, los pacientes trasplantados, porque toman medicamentos inmunosupresores, los pacientes con cáncer. Las embarazadas tienden más frecuentemente a ser formas graves de la enfermedad respiratoria, por ejemplo, la influenza, y los adultos, a pesar de que no tengan patologías asociadas, mayores de 65 años. Es muy importante lo que hablábamos del autocuidado, la alimentación e hidratación adecuada, el lavado de manos, evitar la propagación y uso racional del servicio de urgencias. Muchísimas gracias. Espero que esta charla haya sido educativa para todos. Espero que podamos estar atentos a las infecciones respiratorias agudas y más en nuestros adultos, usar el autocuidado, hacer que no se propague y en el momento en que yo ya tengo un cuadro respiratorio, manejarlo de manera adecuada, buscar atención temprana y hacer así que disminuya la mortalidad en nuestro país. Y cualquier duda, pregunta, aquí estamos dispuestos a ayudarles y muchísimas gracias por esta invitación.